al menos en mi caso, como tuve problemas para poder conectarme hasta esta semana, solo Ajá. tuve acceso a un documento, pero por lo menos el último con el cual se trabajó, muy interesante, ¿verdad? Un excelente resumen de las corrientes de pensamiento dentro del ámbito de desarrollo económico y pues muy enriquecedor, por decirlo. Ah, muy bien. Gracias, Mario. Ahí le vamos a pasar el otro documento, no tenga pena. Y así, eh, y así lo envía, ¿verdad? Solo háganos ahí la aclaración de que no se pudo adherir a la clase antes, ¿verdad? Entonces, para ubicarlo, ¿verdad? ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Igualmente con el primer documento, en lo personal sí era algo como que ya tenía un poco olvidado porque lo vimos en un curso en uno de los primeros semestres, entonces era de recordar. Y el segundo documento sí recuerdo que eso fue casi en gran parte lo vimos en el semestre pasado en Historia de Doctrinas Económicas, todos los aportes que hicieron ellos y cómo miraban el desarrollo, entonces muy interesante también. Ah, bueno, gracias, Erika. Sí, ahí algo mencionó Erika, ¿verdad? Que es eh, bien importante. La verdad es que es un recordatorio, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen, a lo largo de estos años han tenido muchos más libros, ¿verdad? Y mucha más información de la que ahí se habla, ¿verdad? Pero como tal es de refrescar nosotros para esta clase cómo es que se va dando todo este tema de desarrollo de la industria, ¿verdad? Y cómo es que nosotros vamos a ir, como ya les mencionaba en las primeras clases, vamos a ir formando nuestro conjunto de lo que es desarrollo industrial, ¿verdad? Poder tener nosotros una, una mente, una opinión bien clara de qué podemos hacer con respecto al desarrollo industrial de nuestro país y cómo es que podemos tener otros ojos para el desarrollo industrial que se ha dado en otros países también, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a continuar con el tema que tenemos, ¿verdad? Que es la caracterización, ¿verdad? La caracterización de la industria como tal. Y vamos a hablar hoy de lo que es un tema específico, ¿verdad? Podríamos decirlo limitado para el tema de la caracterización industrial en Guatemala y hablar un poquito también, un poco de la caracterización de la industria ya un poco a un nivel más amplio, ¿verdad? A lo que ya nosotros tenemos como tal o lo que podemos observar a través de nuestras computadoras y nuestros dispositivos, a cómo es que se mueve ya mundialmente, ¿verdad? Porque eso es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Obviamente el tema de las revoluciones industriales que se han dado a lo largo de la historia, obviamente en algunas hemos eh, ido cachando algo, en otras podemos decir de que todavía nos hace falta bastante, ¿verdad? Bastante trabajo para poder decir, bueno, se está dando esta parte acá, ¿verdad? O a veces dentro del mismo desarrollo industrial, pues solo recibimos un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo mucho que se da en otros países, ¿verdad? Entonces, hay otros conceptos aquí que les tengo, ¿verdad? Que es un poquito para ir siempre tomando en cuenta el tema de la definición, las características. Y hay otro, vamos a empezar con esto, que sería que la industria es el conjunto de actividades humanas capaces de transformar la materia prima de productos elaborados o semielaborados a través de la realización de un trabajo mediante herramientas o maquinaria, recursos humanos y el consumo de energía, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que en estas clases últimamente les ha dado conceptos de industria, ¿verdad? Y muchos no tenemos uno específico como tal, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes vayan tomando estos conceptos, ¿verdad? Y vayan analizando estas características que tiene cada uno, ¿verdad? Porque en este que yo les menciono, dice es el conjunto de actividades humanas, ¿verdad? Capaces de transformar materia prima, que es bien importante. Ese es el tema de la actividad que nosotros realizamos y en la que nosotros vamos a transformar la materia prima como tal para tener un producto final, ¿verdad?
y en otros casos, ¿verdad? Semi-elaborados, ¿verdad? Obviamente esos productos que nosotros vamos a producir van a servir para dar, para acoplarse a otros procesos que se necesitan para tener un producto final en sí, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Y el tema siempre de las herramientas o maquinaria, ¿verdad? El tema de las herramientas, maquinaria, ahí vamos a ir metido dentro de ese conjunto el tema de la tecnología también, ¿verdad? El tema de los recursos humanos. Volvemos a la clase donde estábamos hablando sobre el trabajo, el factor trabajo, ¿verdad? Y el consumo de energía. Este no lo mencioné en su clase anterior, pero vamos a analizar la línea del tiempo de la industria, ¿verdad? De las olas industriales que hemos tenido a lo largo de la historia y el desarrollo industrial que se ha dado específicamente en cada uno de los países. Y este tema de la energía es bien importante, porque cuando nosotros hablamos, bueno, dicen, ¿y por qué el consumo de energía? Porque para los países industrializados, esto ya es un tema que va realizando mucha demanda más, ¿verdad? Eh, si se recuerdan ustedes o hacen un refresh dentro de lo que, como mencionaba Erika, hemos ya leído, nosotros empezamos con el tema de la máquina de vapor, ¿verdad? En la primera industria, la máquina de vapor. Después ya tenemos el tema del descubrimiento de la electricidad, ¿verdad? Después viene el tema del descubrimiento del petróleo, su uso, ¿verdad? Y caemos también al tema ya ahorita del tema de la energía atómica, ¿verdad? Y cómo es que este proceso se fue dando, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, el consumo de energía, pero uno ve acá y revisa cuál es nuestra matriz energética en nuestro país y es bien pequeña, ¿verdad? Porque no hay una demanda como tal. Entonces, es algo que no se los había mencionado, pero lo vamos a ver en otro documento, ¿verdad? Y ahí se va a ampliar un poco más para que ustedes puedan llenar ese conjunto de lo que les mencionaba yo de desarrollo industrial. ¿Qué es el desarrollo y qué cada factor que vamos mencionando, cómo es que juega un papel importante? Es un engranaje dentro de todo toda esta máquina, que es grandísima como tal, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a mencionar otro, ¿verdad? Otra definición que dice una actividad económica transformativa de las materias primas orgánicas e inorgánicas, ¿verdad? Proporcionadas por la agricultura, la ganadería y la minería, la piscicultura, la silvicultura y cualesquiera otras actividades económicas denominadas primarias, ¿verdad? Entonces acá tenemos eh, otras actividades, ¿verdad? En esta clase vamos a hablar sobre otras actividades económicas, ¿verdad? No solo dentro de las primarias, pero otras actividades económicas que a veces nosotros no tenemos o no tomamos en cuenta, ¿verdad? Y les hago la pregunta, abro la eh, pregunta para que alguno de ustedes me comente si sabe qué es silvicultura, piscicultura, perdón. ¿Alguno tiene una idea? Lo pueden decir en sus propias palabras, no necesitan darme una definición del tal libro o tal diccionario, no, en sus propias palabras. Mire, yo, licenciado, creo que es la agricultura es esto, ¿verdad? ¿Alguno que haya escuchado el concepto de cicultura? No, no, está bien. Eso también es bueno. Si no lo han escuchado, bueno, es decir, no, ¿verdad? O sea, está bien, no hay problema. Porque acá esta es una actividad como tal de crianza de peces, ¿verdad? Vean, es una actividad económica de crianza de peces, ¿verdad? Eh, Me paso a la segunda, que sería la silvicultura. ¿Alguien sí ha escuchado sobre la silvicultura? Y como lo hizo Linda, muy bien, gracias ahí por ese recordatorio. Sí, si no lo quieren hablar, también lo pueden mencionar en el tema de mensajes, ¿verdad? Ah, bueno, ahí que había comentado también el tema de la crianza de peces. Anthony dice,
que no. Y Wendy, ahí el tema de la gestión, el cultivo de la gestión de árboles, ¿verdad? Sí, el tema de la silvicultura ve todo el tema de gestión de árboles, ¿verdad? Bien interesante eso. Y como tal, esas dos actividades sí se realizan en nuestro país, ¿verdad? Pues el tema de la piscicultura lo miramos, ustedes que viajan mucho al puerto, ahora van mucho a esas playas de Monterrico, al Paredón, a disfrutar su fin de semana. Ven esos lugares, ¿verdad? Ahí se encuentran estas empresas de piscicultura, ¿verdad? Entonces ahí se tiene, se tienen estos procesos de crianza de peces, ¿verdad? Bueno, abro paréntesis, fíjense que en el tema de piscicultura, también yo estaba viendo hace poco, cuando uno tiene el tiempo de meterse a Facebook, ¿verdad? Y estaba viendo sobre una crianza que estaban realizando, pero era de coral de mar, fíjense. Bien interesante porque ellos no tenían ningún proceso como tal tecnológico, ¿verdad? Ellos venían y conocían, o sea, ellos vivían enfrente del mar, ¿verdad? Conocían del coral, había coral cerca de sus playas. Entonces lo que hacían era que lo transportaban a una piscina, pileta que ellos tenían, ¿verdad? Tomaban con una bomba eh, el agua del mar directamente, la metían a la bomba y había otra bomba que sacaba el agua del mar. Entonces, todo su proceso estaba enfocado a realizar esta crianza del coral. Y vean, la verdad es que fue bien interesante porque ellos, el coral marino, ¿verdad? Lo hacían crecer, ¿verdad? No tenían mucha tecnología dentro de su sistema de producción, más que unas lámparas de luz, ¿verdad? Que el coral sí necesita luz, y alimentarlo, ¿verdad? Entonces, habían piezas que ellos encontraban de coral que las podían vender hasta, si yo no mal entendía, hasta por $500, una pieza más pequeña, una pieza muy pequeña que cabía casi en la mano de cualquiera de uno, ¿verdad? Entonces, increíble, la verdad. O sea, la verdad, aquí uno ve cierto tipo de, de interés por querer producir y ganarse el dinero, ¿verdad? Entonces, con eso cierro el paréntesis, pero sí, había una crianza de coral, ¿verdad? No sé cómo se le llamará esa actividad como tal, pero vamos a investigar y se les voy a decir, ¿verdad? La silvicultura, tenemos también el proceso de silvicultura. El de silvicultura, de la gestión de bosques, ¿verdad? Si yo les doy un ejemplo, ustedes lo pueden tomar en cuenta cuando viajan a Totonicapán, ¿verdad? El tema de la silvicultura se ha realizado muy bien en este departamento eh, por eh, la administración que se ha tenido por parte de los 48 cantones, ¿verdad? Ellos vienen y han realizado muy buenos procesos de silvicultura, ¿verdad? De gestión de bosques, ¿verdad? No solo gestión de bosques, ¿verdad? Sino que también el proceso de, de contar con las semillas, con los arbolitos, ¿verdad? Almácigos, ¿verdad? De los arbolitos que son autóctonos de ese lugar, ¿verdad? Eh, Hay una parte bien interesante en esto, sino que ellos vienen y siembran árboles autóctonos a ese lugar, ¿verdad? Como tal, no introducen otras especies, ¿verdad? Entonces, ellos sí son un ejemplo de tema de silvicultura en nuestro país. Y como ven ustedes acá, en esta definición habla al final sobre y cualesquiera otras actividades económicas denominadas primarias, ¿verdad? Ellos aquí se van un poquito más específico a delimitar más el tema de definición de industria, ¿verdad? Ellos la definen solo como las actividades primarias, ¿verdad? O sea, donde se obtienen todos los productos, obviamente únicamente de actividades primarias, pero vamos a ir analizando esta parte más adelante, ¿verdad? En Guatemala podemos mencionar una clasificación general, ¿verdad? De actividades que nosotros podemos identificar a plena luz, ¿verdad? Y que sería, por ejemplo, la actividad primaria, que es el tema siempre de la agricultura, el de la industria como actividad económica secundaria, ¿verdad? Ahí metemos casi que a todas las empresas que conocemos. Y el tema de los servicios, que ese es un área bien importante en nuestro país, ¿verdad? En el tema de las actividades.
Aquí no es que sigamos, en el tema de servicios no siempre vamos a ver procesos industriales, ¿verdad? Pero a veces sí se dan. Cuando vemos el tema de la división de la industria, ya un poquito más en corto, específicamente para nuestro país, nosotros vemos que existen ciertas diferentes clases, ¿verdad?, de actividades industriales, ¿verdad? Y eso lo podemos ir clasificando por medio de una estratificación por tamaño de empresa, ¿verdad? Lo vamos a colocar así. Y yo en esta estratificación, ¿verdad? Manejo una de pequeñas empresas, ¿verdad? Pequeñas empresas, vamos a hablar de 5 a 19 trabajadores. Una mediana empresa la vamos a tomar como de 20 a 49, ¿verdad? Un poquito más. Y empresas grandes de 50 en adelante, ¿verdad? Ya en actividades como tal de la empresa, ¿verdad? Entonces, esta estratificación la hacemos, ¿verdad? Para poder nosotros tener una idea de cómo es que vamos a ir clasificando dentro de nuestro conjunto las actividades industriales por tamaño de empresa que estratificado. También tenemos por el estado de desarrollo en el que se suscribe la actividad del sector industrial, ¿verdad? Y aquí para esa división nosotros, ¿verdad? Vamos a contar con con 4 clasificaciones, ¿verdad? Ok, la primera sería la industria familiar o doméstica, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la participación exclusiva del grupo familiar en las labores de preparación y transformación de materia prima, ¿verdad? Bueno, dicen ustedes, ¿cómo podría ser una industria familiar o doméstica, verdad? ¿Cómo la podemos clasificar así? Fíjense que cuando nosotros salimos al interior, específicamente cuando queremos hacer una división de nuestra industria, encontramos a familias, ¿verdad? Yo les daba este ejemplo, que se han enfocado en el tema, por ejemplo, de producir alcohol etílico, ¿verdad? Entonces hay un proceso ahí no industrializado completamente, pero sí que emplea máquinas, ¿verdad? Emplea máquinas y cierto proceso para producir este tipo de bebida, ¿verdad? O este producto como tal. Entonces ahí pero nosotros vamos a encontrar una participación exclusiva del grupo familiar, ¿verdad? Las labores todas las realizan la familia, ¿verdad? No hay, no hay otras personas que se encuentren inmersas en este proceso. La segunda, aquí ya tenemos lo que es la industria artesanal, ¿verdad? ¿Y por qué le decimos industria artesanal si no tiene como tal máquinas? Pero tratamos de hacer una división dentro de lo que nosotros podemos identificar en nuestro país, ¿verdad? Entonces le llamamos industria artesanal, ¿verdad? A la artesanía que produce una familia y a veces está también acompañada por trabajadores. Normalmente es realizada de forma manual, ¿verdad? Por una persona y a veces puede tener o no el auxilio de maquinaria automatizada, ¿verdad? No siempre a veces vamos a encontrar, hay como tal artesano que su trabajo, su producto es muy artístico, ¿verdad? Como lo dicen, artesanalmente, ¿verdad? Pero ya nosotros vamos a encontrar en nuestro país otro tema, que es el tema de, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la participación en estos casos o en programas que se han realizado, ¿verdad? De, por ejemplo, mujeres, ¿verdad? Mujeres que se encuentran en una comunidad y ellas están buscando la forma de producir ingresos extras a su hogar, ¿verdad? Llevar ese tema de una contribución a su hogar. Entonces, acá nosotros ya hemos identificado, por ejemplo, en nuestro país, de que han habido proyectos, han habido procesos en los cuales vienen y se incluyen a todas estas mujeres, ¿verdad? Y comienzan a realizar este proceso de artesanías o de productos elaborados artesanalmente. ¿Y qué pasa, verdad? Ellas, al tener una cantidad considerable de personas, ¿verdad? Ya vienen y realizan una línea de productos también, ¿verdad? Obviamente la línea de productos, como yo les mencionaba en la clase anterior a los compañeros, de que la línea de productos 2022 no va a ser igual a la línea de productos 2023, ¿verdad?
porque, aunque se oiga así como que un poquito de empresa bastante grande, ¿verdad? Pero es un tema de referencia para que nosotros entendamos de que ellos también en su forma de vender estos productos tienen que buscar algo que nosotros habíamos mencionado en una clase anterior, ¿verdad? Y que estaba dentro de los factores de la producción, que es la capacidad empresarial, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que estas mujeres se unen, ¿verdad? Comienzan a identificar qué productos pueden vender, los venden, ¿verdad? Realizan una buena gestión de su producto. Vemos que obviamente no es un trabajo para un año, ¿verdad? Ellas están buscando afianzarse de recursos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ya logran colocar sus productos, obviamente esto va a tener una continuidad, ¿verdad? Y esa continuidad las hace que busquen eh, una mejor capacidad empresarial, ¿verdad? Entonces, aquí el tema de la artesanía ya tiene otra dimensión, ¿verdad? Entonces comienza a tomar, como lo bien lo mencionamos acá, el tema de industria artesanal, ¿verdad? Ellos ya no van a producir 50, sino que van a producir 500, ¿verdad? Pero, obviamente, con ciertos distintivos, ¿verdad? Que obviamente no vamos a encontrar después otro año, sino que van a ser productos eh, producidos en una línea de producción artesanal, ¿verdad? Entonces, yo se las menciono esto como una industria artesanal porque en nuestro país tiene una importancia este tipo de proyectos y este tipo de programas que se han realizado. Unos que han crecido bastante, otros que no se ha tal vez gestionado el proyecto eh, de la mejor manera o adecuadamente para que estas personas también puedan crecer, ¿verdad? Entonces, la industria artesanal cuenta con una herramienta eficaz, ¿verdad? Que nos permite, uno, combatir a la pobreza, ¿verdad? Al momento que este tipo de, de actividades se realizan, porque a veces no solo las realizan no están enfocadas en una empresa, sino que están enfocadas en una comunidad como tal. Combate a la pobreza de ciertos lugares, ¿verdad? Permite la generación de empleo, porque como lo hemos platicado aquí en estas slides anteriormente, ¿verdad? Ya no solo es el tema de una producción, sino que ya se comienzan a demandar más cosas, ¿verdad? Entonces se produce empleo. El tema de los ingresos también es muy importante porque estas mujeres comienzan a recibir otros ingresos. Y aquí vamos a un tema un poco más social, ¿verdad? Que tal vez solo vamos a hacer una pequeña observación, pero muchas de estas mujeres a veces el marido no cuenta con otro trabajo más que el que produce la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros comenzamos a acarrear otros factores, ¿verdad? Que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? Que es el tema, por ejemplo, de la educación, los niños faltan, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de cómo se pueden nutrir mejormente, ¿verdad? Si no hay dinero, cómo ellos pueden comprar comida para nutrirse bien, a nutrir bien a sus hijos, ¿verdad? El tema también, por ejemplo, de mejores condiciones de vida, ¿verdad? Y todas estas, ¿verdad? Los ingresos como tal, englobados en su conjunto, eh, eh, permiten que se contribuya a una mejor satisfacción de necesidades básicas, ¿verdad? Eso es al final. Entonces, esa es una parte bien importante lo podemos mencionar nosotros dentro de nuestra división de la industria artesanal, entre comillas, ¿verdad? Una industria artesanal. De esta, ¿verdad? Pasamos, que es característica de nuestro país, pasamos a lo que es la industria manufacturera, ¿verdad? Que esta sí, ¿verdad? Concentra un número relativamente alto de asalariados, ¿verdad? Se aplican cierta, Se aplica cierta intensidad de la división del trabajo y también se aplica bastante el tema de los salarios, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos y vemos ya, cuando hablamos de una industria manufacturera como tal, ya miramos otro tipo de, de organización, ¿verdad? Ya vamos a encontrar que esta industria manufacturera obviamente ya también se encuentra registrada dentro de nuestros procesos que tenemos como país, ¿verdad? Para poder tener una empresa. Eh, ya cuenta con un mercado específico, ¿verdad? Y también, como tal, ya se encuentran encaminadas a realizar
cierto tipo de mejora, te podríamos decir, en su proceso de producción, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo de una industria manufacturera, podemos tomar el ejemplo de lo que es la producción de calzado en nuestro país, ¿verdad? La producción de calzado en nuestro país como tal han sido manufacturas que se han ido dando, ¿verdad? Porque acá también en nuestro mercado de calzado, ¿verdad? Vamos a encontrar obviamente industrias manufactureras que, por ejemplo, solo producen la suela, ¿verdad? Ellos se especializan en la fabricación de suelas, ¿verdad? O solo tienen las máquinas para la producción de suelas. Otras, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, del procesamiento del cuero, ¿verdad? Eh, Ellos producen cuero, trabajan el cuero, ¿verdad? Como una materia prima, pero a veces no siempre vienen y lo van a utilizar, obviamente, solo para zapatos, sino que también hay un sinnúmero de productos que ellos pueden venir y ofrecer el cuero que ellos producen para venderlo, ¿verdad? Entonces es un ejemplo para que nosotros vayamos ahí llenando nuestro conjunto de industria manufacturera y cómo es que se da esta división, ¿verdad? En este, acuérdese también el tema de cuando hablamos de los asalariados, no manejan una gran cantidad de personal, ¿verdad? Es bien importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué tamaño de empresa es, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Nosotros, obviamente en nuestro país no tenemos a grandes marcas, ¿verdad? Como las que ya conocemos comercialmente, ¿verdad? Que por ejemplo hablar de Adidas o Nike, no, son otro tipo de productos, ¿verdad? Que se encuentran específicamente conociendo la demanda que tienen eh, nuestras personas en el país, ¿verdad? De esta industria manufacturera que sería el tercero, pasamos a lo que es industria fabril, ¿verdad? Y la industria fabril es la gran empresa industrial basada en contratación de obreros asalariados y en la que empleamos máquinas para la producción de mercancías, ¿verdad? Muy bien, aquí no hay mayor que agregar, ¿verdad? Como tal, eh, ya sabemos que es una empresa grande, ¿verdad? Yo les daba el ejemplo que una industria fabril es una que trabaja 24/7, jóvenes. O sea, esa industria fabril no se va a detener, ¿verdad? Por nada del mundo quieren detenerse, porque ellos lo que están buscando siempre es el tema de la producción, ¿verdad? Ellos producen 24/7, sus procesos de producción a la hora que se detiene incurren en costos, ¿verdad? Entonces, no es como en la industria manufacturera, ¿verdad? Ya los trabajadores tienen un horario, obviamente también en la industria fabril también, pero ya vemos nosotros que tienen también turnos, ¿verdad? Por ejemplo, de día hay nocturnos, ya no solo tenemos, por ejemplo, un tipo de departamento, tenemos varios departamentos, ¿verdad? En una industria fabril, eh, a veces muy diferentes a los que se encuentran en una industria manufacturera. Y un ejemplo, una industria fabril, yo les puedo mencionar, por ejemplo, el tema, yo les mencionaba a los compañeros el tema de la producción de aceite de palma, ¿verdad? Eso es como tal, ellos vienen, lo producen, ¿verdad? Hay un proceso, ¿verdad? Desde que se tiene la materia prima hasta cómo es que entregan ellos el aceite, ¿verdad? Ya procesado. Hay una parte bien importante que yo les mencionaba un poquito antes en la clase, ¿verdad? Que la clasificación de industrias tiene un vínculo estrecho con los productos que constituyen, ¿verdad? Y es el ejemplo, por ejemplo, perdón, es el ejemplo que yo les daba con el tema de los zapatos, ¿verdad? El tema del aceite también. El tema del aceite de la palma sirve para muchas cosas, no solo por el tema de aceite, ¿verdad? Líquido, como lo vemos nosotros, sino que eh, a veces se usa en otros procesos productivos, pero que están dentro del mercado que ellos desean satisfacer, ¿verdad? Y con el tema de la clasificación de industrias, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos presentes que hay dos enfoques complementarios para definir el, el efectivo, la efectiva producción que se da, ¿verdad?
con esto de las actividades, ¿verdad? De la clasificación de industria, yo les quería mencionar, ¿verdad? Que nosotros no solo contamos en el mundo con 3 actividades, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Actividades que se van a realizar. Hay un documento que les voy a pasar, ¿verdad? Que se llama Clasificación Internacional de la Industria Uniforme. Este concepto nos ayuda a tener eh, un registro, ¿verdad? Y un seguimiento a cómo es que se realizan, a cómo es que van desarrollándose nuestras actividades como tal. Este tema que les hablo de la clasificación de la industria, ¿verdad? Es bien importante porque nosotros con esto ya podemos comparar qué actividades se realizan o con cuáles países ya realizando estas actividades nos podemos nosotros comparar, ¿verdad? Y la clasificación internacional de la industria uniforme, ¿verdad? Es como tal un listado, ¿verdad? Que emplea actividades económicas que se encuentran, después nosotros vamos a encontrar agrupadas en la nomenclatura de actividades económicas de Guatemala, ¿verdad? Entonces, esta relación nos permite a nosotros conocer, ¿verdad? ¿Qué actividad está aportando al crecimiento de nuestro país, ¿verdad? Al desarrollo de nuestro país, a, por ejemplo, contar con mejores políticas de desarrollo industrial como tal. Y aquí les menciono esto porque la clasificación o sea, se comenzó a gestionar o realizar a partir de 1948, imagínense, pero esto servía más para los países industrializados, ¿verdad? A los países que van en punta de lanza con el tema de la industria. En cambio nosotros, ¿verdad? No sé si se podría manejar o ya este Ministerio de Fomento, como ustedes lo leyeron en su libro, en el documento, perdón, menciona, nosotros podemos venir y con estas actividades nosotros plantear eh, como economistas, ¿verdad? Ustedes como economistas también, eh, qué actividades sería bueno proponer, desarrollar, ¿verdad? ¿Qué actividades sería bueno darles un buen seguimiento? ¿Qué actividades hay que tomar, que tenerlas un poquito más delimitadas para que no afecten, por ejemplo, otras actividades dentro de nuestro país? Entonces, este libro, este folleto de clasificación internacional de la industria uniforme, yo se los voy a pasar, ¿verdad? Y ahí vamos a ir tocando unos puntos bien importantes, porque como tal, ¿verdad? Guatemala se encuentra empleando o se encuentra en alrededor de 220 actividades que sí realiza, ¿verdad? Imagínense, 220, si somos Guatemala. ¿Se imaginan un país de primer mundo? ¿Cuántas actividades maneja, ¿verdad? Y lo vamos a ir leyendo detenidamente porque todas estas actividades también se seccionan. Entonces es bien interesante, no solo para ir conociendo cómo es que se desarrolla en otros países, sino que también para que nosotros vayamos con nuestra forma analítica, decir, bueno, estas actividades también podrían analizarse, realizarse en nuestro país porque tienen ciertas características, ¿va? Pueden ser de provecho para otras personas, pueden ser de provecho para reducir estos temas que nosotros mirábamos anteriormente con el tema de la industria artesanal, ¿verdad? Reducir la pobreza, eh, darle un buen empleo a las personas, ¿verdad? Eh, tener mejores condiciones de vida para estar dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, la clasificación también como tal se utiliza para facilitar un flujo constante de información que es indispensable para la supervisión, el análisis y evaluación del funcionamiento de una economía a lo largo del tiempo, ¿verdad? Qué importante hubiera sido para ustedes que leyeron ya los dos documentos, ¿verdad? Qué importante hubiera sido el contar con expertos que pudieran venir y identificar esas actividades que nosotros necesitamos desarrollar y plantearla de una buena manera, ¿verdad? No sé si ustedes ahí se recuerdan en el folletillo que les pasé en el primero, ¿verdad? Que habla sobre las actividades y cómo se desarrolló la industria en nuestro país. Contaba sobre el Ministerio de Fomento.
No sabemos en su momento, habría que investigar un poquito más. Si, por ejemplo, ellos vinieron y tenían en cuenta estas actividades, ¿verdad? Que hubieran sido muy importantes para decir, bueno, necesitamos tales industrias, ¿verdad? Y que no solo se viera influenciado por tema político, como ustedes lo leyeron, por la influencia de grupos de presión que se encontraban en ese momento, ¿verdad? Sino que sea más mejor fortalecido, conociendo qué demanda se va a tener, con qué estructura nosotros vamos a contar, ¿verdad? Entonces, así creería yo, y la verdad es que se los planteo a ustedes también, sería importantísimo poder venir y entregar un plan de desarrollo industrial en nuestro país, ¿verdad? Tomando en cuenta esas situaciones que hemos estado hablando anteriormente, ¿verdad? Y que van dentro de ese conjunto que nosotros estamos armando, que es el desarrollo industrial de nuestro país. Esta clasificación este folleto, ¿verdad? De la clasificación es importante también porque a partir del sistema de contabilidad nacional, nosotros reportamos la generación de riqueza que se da en nuestro país, ¿verdad? Al nosotros tener esa clasificación y realizarla, ¿verdad? Tenerla bien identificada, nosotros podemos decir, bueno, el sistema de contabilidad nacional puede reportar que la generación de riqueza en nuestro país es debido a tal actividad económica, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda también. Yo mencionaba al licenciado, la verdad, que son muchos documentos que nos permiten tener parámetros, ¿verdad? Y para ustedes como economistas va a ser más fácil también, ¿verdad? Porque a la hora de contar con documentos, folletos que nos permiten contar con parámetros, se dan mejores explicaciones o se buscan mejores soluciones tomando en cuenta esas actualizaciones de los documentos que se entregan. Dentro de la clasificación nosotros vamos a encontrar bastantes conceptos, ¿verdad? Y es bien interesante cómo es que se van a emplear para identificar la generación de riqueza que se da en, el- en esta clasificación y en cada uno de los países. Bueno, tomando en cuenta que vamos a ir aterrizando el tema de la clasificación de la industria. Ahorita sí una definición un poco más amplia, ¿verdad? Entonces, dentro de esta definición de más amplia de industria, podemos decir que es todo esfuerzo consciente por los seres humanos dedicados a la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios dentro de una sociedad, teniendo como objeto la satisfacción de necesidades humanas y en última instancia acrecentar la riqueza. Vean cómo se expande un poco más el concepto de industria, ahora, tomando en cuenta ahora el término, ¿verdad? Ampliado para también incluir a los países que no estábamos incluyendo, ¿verdad? A los de primera generación, a los que van en punta de lanza con el tema del desarrollo de la industria. ¿Verdad? Ellos vienen y tienen también sus actividades clasificadas, no de otra forma, pero en la que nosotros vamos encontrando detalles de cómo es de que las caracterizan. Y por ejemplo, en las actividades económicas primarias, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar productivas, ¿verdad? Y dentro de estas productivas, ellos tienen la agricultura, ¿verdad? Obviamente por excelencia esta, pero también se tiene la energía y la ganadería. Entonces, ahí nosotros ya vamos viendo el tema de cómo es que se comienzan a relacionar el tema de la clasificación. Extractivas, ¿verdad? La minería y la pesca, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, para darles un ejemplo, de productivas primarias tenemos el tema de las hidroeléctricas, ¿verdad? Y en extractivas, aquí mencionan la pesca, bueno, ¿por qué, verdad? Y fíjense que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay unos documentales en Netflix que yo se los voy a pasar para que ustedes lo vean. Y habla sobre, por ejemplo, un país de primer mundo, ¿verdad? Cómo realiza este proceso industrial de extractivo de pesca, ¿verdad?
y ni siquiera lo hacen en pileta, sino que lo hacen en mar abierto, ¿verdad? Entonces es bien interesante este proceso. Dentro de las actividades secundarias tenemos las transformativas industriales por excelencia, ¿verdad? Para los países ya que se encuentran bien desarrollados económicamente, desarrollados industrialmente a partir de su economía. Terciarias, ¿verdad? Aquí entre las actividades terciarias, ellos vienen y dicen que se encuentran las no productivas y se refiere, por ejemplo, al transporte público, comercio y turismo, ¿verdad? Pero como tal, ¿verdad? Las clasifica como actividades económicas y dense cuenta, por ejemplo, de la magnitud, ¿verdad? El tema, por ejemplo, una actividad económica que es transporte, ¿verdad? O sea, ¿qué requerimientos tiene? Nosotros ya vamos viendo cómo es que se cambian estos conceptos, ¿verdad? Dependiendo del país, ¿verdad? Y a la distancia que nosotros tenemos en nuestros procesos industriales y en la que ellos están implementando día a día. Y para terminar, ¿verdad? Tenemos dentro de la estructura industrial. La estructura industrial es un conjunto coherente de relaciones de producción industriales que realizan los procesos de transformación de las materias primas como elementos de un todo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos aquí les pido ahorita mentalmente que ustedes vengan y pongan el título, la estructura industrial puede clasificarse y realice tres espacios diferentes, ¿verdad? De acuerdo al tamaño de la empresa, número de trabajadores, ¿verdad? Estructura industrial puede clasificarse también de capital invertido, el destino que va a tener esta producción. Y la tercera sería, por ejemplo, la inclinación tecnológica que nosotros tengamos. Y aquí hay una edición bien importante, porque puede ser modernismo, ¿verdad? O tradicionalismo, como les mencionaba en la industria artesanal, ¿verdad? Nosotros podemos modernizar estos procesos que tienen estas señoras, ¿verdad? En- en el proceso de producción artesanal y modernizarlo o quedarnos con el tradicional, ¿verdad? Entonces hay una inclinación tecnológica, ¿verdad? Como tal. Obviamente eso también ya cambia el valor de los productos, ¿verdad? Pero dentro de lo que nosotros podemos mencionar en el tema de producción está eso, ¿verdad? Y con el tema de la estructura industrial, ¿verdad? Tener en cuenta estas tres partes, ¿verdad? De acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo al capital invertido y de acuerdo a la inclinación tecnológica que se tenga, ¿verdad? Para ir ya llenando nuestros conceptos que tenemos de lo que vamos viendo en el tema de industria, ¿verdad? Y podamos ya ir relacionándolo al momento, en cada momento, ¿verdad? Estos conjuntos se interrelacionan en cada momento, determinando, ¿verdad? Cuál es el mercado en el que se encuentran también. Entonces, jóvenes, con esto que quedaríamos para la clase de hoy, ¿verdad? Ah, perdón. Eh, sí, con esto quedaríamos para la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún aporte, alguna duda. De mi parte no, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos aterrizando aterrizando y llenando ese conjunto que tenemos de desarrollo industrial, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos que nosotros ir, pues, desclasificando todas estas ramas que nosotros vamos a ir viendo en la clase, pero que obviamente no se pueden apartar del tema de desarrollo industrial? ¿Por qué? Porque complementan, ¿verdad? Complementan todo el conjunto. Entonces, gracias también por sus comentarios, ¿verdad? Eh, Ahí estaríamos con esta parte, ¿verdad? Que es el tema de la caracterización de la industria, ¿verdad? Entonces tuvimos ejemplos específicos para el tema de Guatemala cuando lo vemos a la industria en un sentido un poquito más singular y obviamente cuando ya tenemos otro tipo ya de caracterización, ¿verdad? Una caracterización de una industria de primer mundo es muy diferente a la que nosotros vamos a manejar, pero eh, no se, no se distorsiona mucho, ¿verdad? O no cambia mucho. O sea, mantiene su esencia en los conceptos y
Bueno, eso sería con el tema de caracterización, ¿verdad? Únicamente, jóvenes. Muchas gracias, Luis. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Ahí